Bueno, hoy estamos con un especial, la verdad que es algo que a mí me llena muchísimo de alegría ver un nuevo Metal Gear, aunque sea un remake. ¿Cómo va eso, Mauro? ¿Todo bien? Bien, la saga Metal Gear es una saga que la verdad que yo no le he jugado mucho, salvo el de Phantom Pain, que fue al primero de los Metal Gear que le entré Básicamente el y que me último. gustó mucho. El último, sí, sí, el último. No el último, porque hay uno más pero no está bajo la tutela de Kojima, que creo que lo hizo Konami por su lado, ¿puede Sí, es ser? el Survive. No, te pido por favor que lo dejemos afuera de la charla de hoy. Si querés terminar bien el día conmigo. Claro, pero No tiene ese es nada el que ver. último, técnicamente. Sí, sí, no, Claro. no tiene nada que ver. Pero bueno, el Igual último en que. teoría el Phantom Pain sería el primero, que eso es lo que está bueno también. Arrancaste Claro, por el bueno, el primero a Phantom nivel Pain historia. Sí, el Phantom Pain lo jugué, me gustó mucho. La verdad que es un juego que me pareció muy interesante. Esa mezcla rara Sí, de, de fantasía, de cosa extraña que sabes qué pasa, pero no entendés bien lo que es. Me pareció que como juego es muy interesante y me gustan estos juegos de sigilo, con mezcla de estrategia, sí. donde no tenés que andar tirando tiro por tirar, sino que es otra clase de juego. Es un estilo de juego que a mí me gusta mucho, que yo, Sí. por ejemplo, lo disfruto mucho más esta cuestión del sigilo. Es un género que se podría decir que lo inventa Kojima. El género se llama Tactical Espionage Action, que es con el nombre que sale el primer Metal Gear Solid. Recordemos que el primer Metal Gear es de 1987 y sale para la plataforma MSX, que es una de las primeras computadoras que son Claro, hogareñas, la MSX. Y después tenemos en 1990 ya el salto completo al 3D con el Metal Gear Solid para PlayStation 1. Y después las secuelas en PlayStation 2, el Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, que es la de la que vamos a estar hablando hoy, que es el Snake Eater, también para PlayStation 2, Metal Gear Solid 4 para PlayStation 3, y ya después tenemos una serie de spin-off, pero que están dentro de la saga, porque son fundamentales en cuanto a historia, que es el Peace Walker, que es ya para el PlayStation portátil, y el Portable Ops, que también es para la PSP. Y finaliza esta saga de Metal Gear en forma oficial con la partida, obviamente, de Kojima, que después lo tenemos creando su propia IP y su propio juego, que es el Death Stranding, que el 2 mama muchísimo de la saga Metal Gear y más que nada del Phantom Pain, que este es el último juego de la saga. Esto lo tenemos como para darle un poco de color a lo que vamos a mostrar hoy, que tiene que ver con el estreno de lo que es el Snake Eater. Que si te parece, vamos a poner el tráiler. dale, 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 dale. Ya lo tiramos acá en pantalla, a ver si lo comparemos. Y lo que vamos a ver más que nada es un poco. Vamos a bajar un poquito el audio. La diferencia. Claro, lo que estamos viendo acá es, por un lado, el juego original, del lado izquierdo. No hace falta que lo diga, ¿no? Pero es importante también. Eh, es un juego que tuvo el lanzamiento en el 2004, si no me equivoco, para lo que es la PlayStation 2. Un título que exprimió la PlayStation 2 en cuanto a gráficos y en cuanto a potencial. Llamó muchísimo la atención cómo Kojima saca a veces de la galera efectos en una consola de que ya estaba exprimida al máximo y sin embargo lo que logra con el Metal Gear Solid 3 es impresionante. En cuanto a historia, en cuanto a desarrollo, en cuanto a lo que es mecánicas de juego, se lo considera el más completo de todos. No quiere decir que el último, el Phantom Pain o el Metal Gear Solid 4, que son más evolucionados técnicamente que el 3, no quiere decir que sean mejores. ¿Por qué? Porque los demás maman muchísimo de las técnicas y las mecánicas que usó el Metal Gear, pero el que elevó todo al máximo fue el Metal Gear Solid 3. Fue un juego que utilizó la supervivencia como argumento. Justamente el nombre Snake Eater tiene que ver con que él utiliza el entorno para sobrevivir. Se camufla con el barro, utiliza la cabeza de un cocodrilo para meterse abajo del agua y tener solamente la cabeza arriba y estar como, como camuflado con el entorno, con la cabeza de cocodrilo. Y utiliza las bestias que hay en la selva como para alimentarse. Y justamente uno de los segmentos importantes del juego es cuando él come una serpiente y por eso obtiene el nombre de Snake Eater, que es el come serpientes. Snake también tiene que ver con el código Sí, come nombre ese bien. que es Solid Snake, que es como el sucesor de Big Boss. Big Boss es el personaje principal del Metal Gear Solid 3, que es
en este caso un rookie, que lo mandan a ir a buscar a The Boss. The Boss es el personaje que estamos viendo ahí. Y él, al concluir más o menos un poco, no estamos hablando de spoilers porque es un juego que tiene más de 20 años, cuando termina la saga, y aparte, un dato muy importante, esto es una precuela, chicos. ¿Sí? Vamos un poquito más el volumen. Es Claro. una precuela de lo que es el Metal Gear Solid original, en el cual tenemos que buscar los restos de Big Boss. Que Big Boss justamente es el protagonista de esta saga. Que vemos sus inicios y cómo obtiene el sobrenombre de Big Boss en el juego. La verdad que lo que llama muchísimo la atención es que después de tantos años se logre llevar un remake y que la mayoría argumentan de que es más de lo mismo. Es que en realidad no es un remake, quizás el nombre está mal puesto, es un remaster. Es un remaster en el cual obtenemos los gráficos llevados a hoy. Como pueden ver, la iluminación es el Claro. principal cambio, las texturas, obviamente el conteo poligonal, pero después son las mismas voces, la misma historia, las mismas cinemáticas. Es más, prácticamente se podría decir que es un juego de Hideo Kojima. La única diferencia es que obviamente Kojima ya no está Sí, sí, más es el mismo juego. en Konami, pero es el mismo juego. Eso es importante porque ahí está recibiendo incluso algunas críticas el título que dicen que es más de lo mismo. Y sí, es que es lo mismo, no es más de lo mismo. Es lo Es lo mismo con mismo. un lavado de cara, como podrán ver, bastante importante. Me gusta, porque aparte yo no lo jugué, queda claro, el original. Sí, lo que estuve viendo, un poquito lo que iban hablando y lo que se fue contando todo el tiempo previo. Algunos hasta criticaban el tema del color, como que Kojima había hecho un trabajo con las texturas y con el color que por algo estaba todo en color verde Sí, y que no se respeta eso. Ya me parece mucho fundamentalismo a mi gusto sí, y está muy totalmente, bien. totalmente, totalmente. Yo entiendo el fundamentalismo de toda la gente y comprendo aquel que dice, no, esto ya era una obra maestra, ¿por qué la tocan? El que quiere jugar, juega este juego y no juega algo remasterizado. El tema es que hay una realidad. Este es un juego el cual Konami le pone mucha intención porque la franquicia es de Konami Sí, y y la porque franquicia está viva. Konami necesita revitalizar esta franquicia para tratar de hacer llegar a los nuevos jugadores y a las nuevas generaciones a esta historia, que es una historia que para Konami fue siempre un caballito de batalla, mientras que Hideo Kojima estuvo dentro de la corporación Sí, sí, y sí. que cuando se fue quedó totalmente demostrado que esto es Made in Kojima y que Kojima sabe cómo domar a Snake y compañía. Pero me resulta que entendiendo esa parte y comprendiendo también que hay muchos que dicen que también cambiaron los niveles de dificultad con respecto al juego, que en cierto punto este juego, hasta esta versión, podría ser hasta un poco más compleja Mira, que la versión original, porque hablan de un grado de complejidad un poco más grande con respecto al juego. Todos sí dicen que, por lo menos lo que he escuchado, vos seguramente Gastón vas a poder ampliarnos más sobre esto, pero que quizás sea la mejor historia dentro de un juego contada en la historia de los videojuegos. Que a sí. mí eso me pareció un montón, y la verdad que por eso te lo pregunto si realmente es así. Mirá, yo la verdad que este juego acaba de salir hace, no sé ustedes cuándo lo verán esto, pero esto acaba de salir hace un par de horas. Todavía no tuve la oportunidad de obviamente terminarlo. Este es un juego que es de los más largos de todos los Metal Gear, es el más largo de todos. Pero vos jugaste el original, Sí, yo obviamente jugué el original, lo terminé varias veces, varias veces. mira, Eh, es más, cuando salía Metal Gear 4 jugaba el 3 previamente, cuando salió el 2 jugué el uno, siempre trataba de jugar el anterior. Siempre. Es mira, más, cuando salió el Phantom Pain me terminé una semana antes el Metal Gear 4. Yo por ahí no soy parámetro, tengo que decirlo, soy muy fanático de la saga. Eh, Quizás por ahí soy también un poco fundamentalista, no tanto el extremo como decirte, che, le falta el filtro verde que tenía el original. No, tanto no. Reconozco que por ahí Kojima lo habrá hecho por algún motivo. El primero tenía un, un tinte por ahí más azulado. En el 2 se inclinó un poco más para un color ya intermedio entre el verde y el azul. Y en el 3 ya directamente el color es totalmente verde. En el 4 es un color más amarillento. Y en el 5 ya vemos algo más similar a lo que estamos viendo en el remaster. Ya el sí, Phantom Pain utiliza una paleta de colores ya más activa, más real y más presente.
O sea que yo creo que Kojima lo que está tratando de hacer es acercar un poco el juego al presente. Bien. Sí. En el pasado se usaban mucho esas pantallas y esos filtros para disimular un poco la falta de potencia de algunas consolas, ¿no? Sí, lo que tengo entendido es que el tono verde que tiene es por el entorno, porque es como que justamente parte de la gracia o el chiste era el Sí, tema del entorno que tiene el juego con respecto a la iluminación con el entorno, que por eso utilizaba ese color verde que no es sepia, que es verde, bien. ¿no? Que por ejemplo, Acá ahí lo estamos estamos viendo un viendo un poquito video más de la sepia. gente de Game Bolt, que agradecemos el video, que estamos viendo un poquito de gameplay, porque no tuve la oportunidad de grabarlo todavía, ya digo, es muy reciente todo esto. Eh, pero la verdad que lo que pudimos observar es un juego que es prácticamente idéntico al anterior. Eh, Se van a encontrar con situaciones que por ahí les va a llamar la atención la nostalgia para todos aquellos que lo hayan jugado. Y la verdad que vos, Mauro, te encontrás en un momento ideal para disfrutar lo que es para mí una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos. Creo que es una saga que por ahí la palabra la voy a decir en inglés, que es groundbreaking. Es una palabra que traducida significa como un título que rompe moldes y es transgeneracional. Eso quiere Sí, decir que van a pasar los años y el juego va a seguir vigente. Kojima prácticamente inventa el sigilo con el primer Metal Gear Solid, el primer Metal Gear, después se llama Solid, porque él, vos vas a decir, ¿por qué le puso Solid? El personaje se llama Solid Snake, pero tiene un motivo, que es el salto al 3D, a lo poligonal, a lo sólido. Básicamente un poco cuando él estaba llevando el Metal Gear original de la MSX al 3D, un poco el Solid tenía que ver con eso. Y después él opta por ponerle Solid Snake a uno de los personajes y Liquid es el villano. Que entre los dos tienen los genes dominantes y recesivos de Big Boss. Eso es básicamente porque la historia de que van a buscar el cuerpo de Big Boss en el primer juego, porque ahí están los genes del mejor soldado de la historia, que es justamente el personaje que controlamos en Metal Gear Solid 3. Seguimos viendo algunas diferencias. Este es, por ejemplo, un jefe muy particular que tiene un detalle muy importante, que uno de los trucos para vencerlo en el momento en la PlayStation 2 era cambiarle la fecha a la PlayStation. Son cositas locas que tenía Kojima. Kojima, por ejemplo, un dato que te voy a tirar, que seguramente los fanáticos lo tengan, que en la PlayStation 1 había un villano que era Psycho Mantis, que para vencerlo, él controlaba la mente, ¿bien? sí. Y vos tenías una compañera de juego que se llamaba Meryl, que la rescatás. En un momento, este Psycho Mantis le domina la mente a Meryl y le hace que te apunte con el arma eh, y te dispare, ¿no? Y después hay un momento que te controla a vos. Para evitar que te controle a vos, tenés que desconectar el joystick del puerto 1 y conectarlo en el puerto 2. Y no te controla más. Si no, el juego lo perdés. Pero ¿cómo llegás a esa conclusión? Y Porque no, porque perdés constantemente, perdés, perdés, perdés. Y es prueba y error, porque en ese momento no había internet. Lo único que teníamos eran revistas, la Nintendo Power, esas revistas que te estaba eso en decían los Nintendo Power. secretos. Porque a vos, ¿cómo se te ocurre No, no, desenchufarlo? yo Eso se- estaba días estaba probando y no, creo que no me acuerdo. A mí pero, creo que me lo pero claro, no, yo creo que creo hay que me que lo han detenerlo a comentado Kojima. eso. Hay que meterlo en cana a Kojima. ¿Cómo va a hacer una cosa así? No Es es lógico. espectacular. Vos pensá Pero el no es año, estamos lógico. hablando del año, ¿qué año te dije? 1990 el Solid, el Metal Gear Solid. Yo rompo todo, me hace Perdón, eso. el 90 es el primer, es el segundo, de 1998. El Solid Voy, Snake. me pago un pasaje, voy a Japón, pregunto por Kojima y le rompo el termo en la cabeza. ¿Entendés? ¿Cómo va a hacer eso? Porque Bueno. no está dentro de, qué sé yo, o sea, dejo el juego, ¿cómo lo voy a hacer? Mirá que se me va a ocurrir desenchufarlo. Después, este villano, Psycho Mantis, quería demostrarte el poder que tenía sobre vos. En ese momento de la PlayStation, en el año 98, había salido por primera vez el joystick DualShock con la salida del Gran Turismo. Era el Sí, joystick que tenía las dos palancas analógicas y tenía vibración. Bueno, Kojima aprovecha este momento tecnológico, porque aparte es un tipo que está muy encima de la tecnología. Lo que te voy a contar sí. es una pavada por ahí para muchos, pero en el 98 que un Hoy, joystick vibrara era claro, una locura. ¿Bien? claro. Entonces el tipo te decía, deja el joystick sobre el piso. Y Snake decía, ¿cómo? Y vos también, como jugador, decías, ¿cómo? Sí, sí, el villano, deja el joystick en el piso. Yo voy a hacer que se mueva. Vos dejabas el joystick en el piso, la cámara iba a primer plano al tipo, el tipo hacía así,
El joystick vibraba y caminaba, ¿vos lo podés creer? Claro, es buenísimo. Bueno, Es estas buenísimo. cosas son las que a mí me marcaron mucho como gamer en una etapa en la cual yo tenía 18 años y estaba, que me volaba la cabeza este detalle. El tipo te decía qué juego había jugado. Si había jugado juegos de Konami, si habías por ahí jugado el Silent Hill, te decía cuántas horas le había metido al Silent Hill. Te decía, estás jugando mucho el Silent Hill, te decía. Te leía Ah, los save games. Tenías que sacar la memory card y si no te leía los juegos que estabas jugando. todo te Como, hacía. claro, esto un poco es como para demostrar el poderío del villano. Y la verdad que lo lograba, porque vos te quedabas con la boca abierta. Estamos hablando de otra época. Sí, era Y es distinto, algo era que no se distinto. repitió nunca en la historia de los videojuegos tampoco. Bueno, Kojima tiene a través de los años y en su juego detalles de este tipo. La historia del Metal Gear 1 es una de las mejores que he jugado y la del Metal Gear 3 es quizás está a la par. Lo que tiene el Metal Gear Solid 3 es que a mi criterio es una de las mejores jugabilidades, tiene de los mejores villanos y es un juego muchísimo más completo. Para mi criterio, hoy, si el que lo pueda disfrutar, están ante uno de los mejores piezas de videojuego de la historia. ¿Sí? Así que traten Bien. de disfrutarlo. Hay gente que le puede gustar más el sigilo, hay gente que no, pero es un título que se puede jugar de la manera que vos quieras. No es necesario el sigilo a veces. Puedes agarrar Sí, y sí, sí. entrar a los tiros tranquilamente. Así Pero que me es un... gusta porque son las clases de juegos que a mí me gusta, porque es una clase de juego que a mí me gusta mucho. Y de por sí, el Phantom Pain, sin ser el mejor de la saga, me gustó y Sí, me sí. tuvo atrapado. Entiendo que la remasterización de este juego seguramente va a cumplir su rol. Y después me quedé pensando lo siguiente: este juego no tiene ninguna de esas cosas raras, ¿no? ¿En qué De sentido? cambiarme el joystick de lugar, da vuelta al asiento y mirá para el otro lado, no tiene No, nada no, raro, ¿no? este no, este no. Lo que sí, Bien. Kojima siempre ha tenido personajes surrealistas, Sí, personajes eso que sí. rozan lo sobrenatural, por así decirlo. Sí, 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 Que no sí. son No, sobrenaturales, pero sí son surrealistas. Él trabaja mucho con el surrealismo y es algo que le gusta mucho, y vas a ver que en todos los videojuegos de él, los villanos son surrealistas. sí, sí, sí. Entonces, No, si pero vos vas a aparte, esperar un escúchame. juego que esté apegado a la realidad, un juego muy militar, y te vas a encontrar con que es una obra más de ficción que militar. A ver, el opening del Phantom Pain es una locura. O sea, Sí, sí, es yo tremendo. nunca había jugado un juego de Kojima y de repente me pongo con el opening de Phantom Pain y dije, ¿qué carajo es esto? O sea, ¿esto con qué se come? Porque no Bueno, entendía lo que estaba pasando. El chabón con una moto lo claro. perseguía en espíritu, Bueno, volaban ese igual cosas. tiene una coherencia porque él está bajo está medicado. Él es un tipo que está en la camilla y cuando se levanta tiene todas las drogas en la cabeza. Eh, Entonces es como que ahí suma un poquito más y Kojima aprovecha y te tira ballenas volando. pero sí, pero aparte después vuelven a aparecer, porque algunos de los bichos esos que vuelan, vuelven a aparecer. Y vos decís, pero pará, ahora no está drogado este. ¿Qué Sí, pasa? sí, ¿Qué le bueno, pasa a él? tiene un motivo, tiene un motivo. No sé si lo Claro. terminaste o no, pero hay un motivo y hay un porqué. Sí, pero lo que voy es que te sorprende, Sí, te sorprende. sí, Y sí. lo que estoy viendo, el pequeño detalle que estoy viendo, que esto, a ver, repito, yo no jugué el juego, no tengo idea de esto, jugué el último nada más, Sí, pero sí me llamó la atención que acá está sin el parche. sí, correcto. Eh, si querés lo podemos centrar con el territorio spoiler, pero bueno, es parte de la transformación de Naked Snake, que sería el personaje, En Big Boss. en Big Boss, que sería el pseudo villano de los próximos juegos, o el referéndum de la saga, padre, digamos, ¿no? Del cual se Bien, sí, sacan sí, los sí. genes para lograr crear a los otros soldados, que son Solid Snake y Liquid Snake, que tienen por un lado los genes dominantes y recesivos de Big Boss, para crear al soldado perfecto. Ese es como el argumento global de la saga Metal Gear. Después tenemos las historias individuales del juego, que cada una tiene sus propios motivos y sus propias historias, incluso hasta sus propios Snakes, porque hay Claro, diferentes Snakes a lo largo de la saga. No es mismo este Snake que el del Phantom Pain, ni Solid Snake, que es el protagonista de la mayor cantidad de la saga. Solid Snake es el protagonista del uno. Del 2 es coprotagonista junto a Raiden, que es otro personaje de los cuales Kojima hizo otra locura con eso. Vendió que el personaje del Metal Gear Solid 2 era Solid Snake y en un momento se saca la capucha y es Raiden, que es un personaje nuevo. Y pegó un shock en la industria de los videojuegos que nadie lo podía creer y se lo claro. guardó hasta el día del lanzamiento. Lo Me cual, cambiaste al protagonista en el final de la mitad del juego. en la mitad del juego, pero nadie lo sabía. Bueno, esas son las cojimeadas de las que yo digo. Y Sí, después, Solid Snake es el personaje del Metal Gear Solid 4. Técnicamente es el protagonista de 3
de los juegos. Pero también Big Boss, si vos tomás el- lo que es los dos juegos de la PlayStation Portátil, también tenemos 3 títulos hechos Bien, por Big Boss, ¿no? bien. Ok, perfecto, me queda claro. ¿Esto ya está a la venta, Gato? Sí, esto ya está disponible para todo aquel que quiera jugarlo, ¿Cuánto comprarlo. sale? ¿Cuánto sale? Mirá, ¿Cuánto sale en tenía un tienda? precio reducido, creo que estaba algo de 30 y pico dólares en Steam, si no me equivoco. Bien. Déjame que ya te lo busque. Igual esto es factible que en un par de meses entre en catálogo, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí, yo creo que sí. Eh. Está en 32,99. No sé si es precio regional o no, no sé si tenemos precios regionales. Recordamos a todos los que están mirando, nosotros vemos estos precios desde Argentina. Y el juego tiene un precio de 32,99, por lo menos me sale a mí en Steam. Y Bien, la fecha de lanzamiento, bueno, es ahora. No sé ustedes cuándo verán esto, pero bueno, esperemos que lo disfruten, así como lo vamos a disfrutar nosotros, porque estamos, como les dije, ante mi criterio y mi gusto personal, una de las mejores sagas de videojuegos de la historia. Número uno. perfecto, Número uno. No, perfecto. no tengo dudas. Ya lo tendremos que jugar. Y ustedes que están del otro lado, ya saben, se nos suscriben, nos siguen, nos tiran su comentario y nos contás si tuviste y jugaste alguno de los Metal Gear. Si sos de los que venís de todas las sagas, si completaste todas las sagas, si te enganchaste en la última. Si sos como yo, que jugaste al Phantom Pain y te pegaste a veces un peludo bárbaro. Y si sos de los que entendió que el Phantom Pain había que seguirlo jugando, o cuando llegaste a la última misión dijiste, ya está, acá me retiro. Porque yo ya me retiraba si Gastón no me decía, no, no, tenés que seguir, no es que el juego arrancó de vuelta. Bueno, y si no lo sabía, anda a jugarlo porque te falta medio juego más. Te lo tiro como dato. No, por la duda, Es te lo un tiro gran como dato. momento para arrancar la saga. Es una saga que está más viva que nunca con este remake y que Konami está entrenando a los programadores encargados de esta remake para hacer En eso. no solo otra remake o remaster, que uno se imagina que van a ser el uno, Sí. que es como te dije, uno de los grandes juegos de la historia, si no el mejor a mi gusto. Y también hablaron de que se puede venir una nueva entrega. Obviamente Lo que pasa es que sin si Kojima. hacen el uno lo tienen que hacer en 3D o lo van a hacer en 2D. Mirá, yo creo que pueden utilizar el mismo, por eso están entrenando a los programadores para hacer lo que hicieron con esta saga con el uno. Porque el uno también tiene un remake, se puede decir, o remaster, que se llama Twin Snakes, que salió en exclusiva para GameCube, unos Ah, cuantos mira. años después del lanzamiento del primero. Pero ese ya tiene, no está avalado por Kojima, tiene movimientos que hay gente que no le gustó porque es más tipo a los John Woo, tiene movimientos en cámara lenta, los personajes pegan volteretas, es más raro Bien. todavía. eh, pero lo que se rumorea es que el próximo juego que se remasterice o se haga remake sea el Metal Gear Solid del 98 de PlayStation 1. Pero Excelente. están preparando un comeback de la serie con una nueva entrega. ¿Sí? Y Perfecto. David Hayter, esto es un dato muy importante, que es el que hizo la voz de todos los juegos, salvo el último, que el último, y tiene un motivo, ¿por qué? Porque es otro Snake, que es Kiefer Sutherland, el encargado que le hizo la voz a Snake. David Hayter es el que puso algunas líneas nuevas para este último título que faltaron regrabar y se amigó con la saga Metal Gear y dijo que está preparado para volver. Esto es un dato no menor, teniendo en cuenta lo que dijo Konami, lo que dijo David Hayter, que es la voz de Snake. Así que para mí vamos a tener un nuevo juego, obviamente no apadrinado por Kojima, pero un nuevo Eh, Metal Gear al fin. y eso también demuestra lo cholulo que es Kojima. Exactamente. Sí. En fin, Porque Kojima, si algo tiene Kojima en su haber es que es muy cholulo le encanta. y que le encanta y le gusta trabajar con la gente famosa. A él le gusta que los famosos sí, por eso lo puso a Kiefer Sutherland haciendo de eso, por eso lo fue a buscar a todos los que fue a buscar ahora para hacer, Eh. porque él es cholulo, a él le gusta Fíjate que se eso. dio el lujo de tener como actor a Guillermo del Toro, ¿viste? Es que él es cholulo Sí, a él y le lo gusta, le gusta. rebanco, lo Sí, rebanco, por eso anda, sí, che, escúchame, obvio, claro. yo quiero ser amigo de todo esto. ¿Sabes qué? Me voy a hacer amigo de Norman Reedus y que me haga amigo del resto. Yo quiero hacer un juego con Guillermo del Toro y el tipo casi lo hace, que es el Silent Hills, En el no terminó PT. saliendo, que de ahí termina derivándose en su propia empresa y termina siendo también con Norman Reedus, porque recordemos que iba a ser el protagonista, Norman Reedus del Silent Hills, Del PT, sí. con la dirección de Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, se llevó a Guillermo del Toro, se llevó a Norman Reedus y dice, voy a hacer otra cosa. Y ahí sale Death Stranding también con Matt Mikkelsen, ¿no? Con un reparto
espectacular y digno de una Con todos los película. que él se quiere hacer amigo y se va a seguir haciendo amigo porque quiere ser amigo de toda esa gente. Que se viene la película de Death Stranding y la serie animada también expandiendo el universo. Así que vamos a ver Mm, qué pasa con eso. La película me gusta. Bueno, gente, un golazo. Con esto lo voy a jugar y me convenciste. Vamos a jugar. Bueno, muchachos, un abrazo para todos. Maurito, te veo en la próxima emisión de esto que es para cualquier lado Cuídense. podcast. Chau, chau. Dale. Chau, chau.